Quiero compartir con ustedes en esta noche algo que quizá pueda ser sencillo, pero que me ha tocado realmente y me ha hecho reflexionar, porque si yo les dijera, vamos a ver algunos aspectos de la vida de José, el hijo de Jacob, alguno diría, bueno, como me dijo una nena, dice, el de la túnica de colores, y a veces esas cosas se simplifican de una manera que perdemos la esencia de la enseñanza que tiene para aquellos que estamos en el servicio de parte de Dios. 20 minutos me dijeron, así que vamos a tratar de ser breves. Conocemos, creo que todos los que están aquí conocen la vida de José y sabemos que era una persona que fue obediente a su padre, que fue una persona que fue odiado por sus hermanos. Y yo les voy a ir leyendo algunos textos, así vamos con la secuencia de a dónde queremos llegar. Y lo que quiero llegar es a tres aspectos que se repiten en la vida de José y que me hicieron pensar mucho. José tenía una conducta correcta, José fue obediente, dijimos, desde su adolescencia a su padre. José fue odiado, dice Génesis 37, 19 y 20. Se dijeron sus hermanos, he aquí viene el soñador, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. No es fácil. Entre los hermanos muchas veces uno se pelea y nos peleamos y se dicen palabras, pero esas palabras siempre son figurativas. A veces alguien dice, te voy a matar. Bueno, un cristiano no debe decir eso, pero a veces entre hermanos existen ese tipo de peleas. Ahora, acá había un odio visceral. Entonces, nos vamos a encontrar con una persona que desde su juventud ya tiene este inconveniente. Sus hermanos, sus propios hermanos, lo odian. Cuando lo quieren matar, bueno, sabemos que la solución que da Judá es venderlo a Egipto. Entonces, dice allí en Génesis 37, 26 y 28, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, dice, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Voy simplificando porque supongo que todos conocemos el relato bíblico. Y ahora vamos y me ponía en la piel, me ponía en la vida de José. ¿Y qué hubiera hecho yo y qué hizo José? Y dice que José llega a Egipto, entonces, dice Génesis 39, 1 al 5, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Versículo 2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. Versículo 3 del capítulo 39 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, los ojos del amo, dice, le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como el campo. Acá lo primero que me llama la atención es un joven que vivía en tiendas, que vivía libre, que de la noche a la mañana o de una semana a otra pasa a ser un esclavo. Una persona que estaba acompañada de su familia, estaba acompañado por supuesto, de sus hermanos, que no eran muy buena compañía, pero sí, seguramente el amor de su papá, también su hermano de sangre Benjamín, y se encuentra esclavo. Alguien que corría libre como el viento,
que ni siquiera vivía en casa, vivía en tiendas, alguien que estaba acompañado, se encuentra esclavo, se encuentra solo, se encuentra en tierra extraña, se encuentra en lengua extraña. Es como si le hubieran pegado un cachetazo o una piña y se despertó y no entendía nada. Ahora, a mí lo que me llama de José, vamos a ver tres cosas que se repiten, que no pueden ser casualidad. En primer lugar, dice que aceptó su situación. Es decir, él no se quejaba y fue fiel a su Dios. Dice también el pasaje que él se destaca, porque a él lo mandan a la cuadra, lo mandan al pabellón de los esclavos, y es uno más. Es un jovencito que seguramente le habrán marcado los mismos esclavos su lugar y le habrán marcado entonces la sumisión que debía tener. Ahora, él avanza en responsabilidades. Él se destaca como hijo de Dios porque era distinto de los otros esclavos. Y se destaca porque ¿qué hacían los esclavos? Bueno, a espaldas del amo, ¿qué hacían? Maldecían al amo, lo insultaban, y aparte sabemos que los esclavos, cuando no estaba el amo, trataban de robar todo lo que podían. Por eso dice el apóstol Pablo que los esclavos debían servir a sus amos como al Señor, y sabiendo que el Señor los estaba mirando en todo momento. Y encontramos que en una situación extremadamente difícil, donde para él era todo nuevo y era una injusticia todo lo que le estaba pasando, de la libertad a la esclavitud, de la compañía a la soledad, de sueños y proyectos a estar en tierra lejana y no entender qué estaba pasando, él se mantiene fiel. Y lo que me llama la atención en las situaciones que le van pasando es que él acepta su situación, no se queja y fue fiel a su Dios. Ahora, como hijo de Dios, él era una bendición donde estaba. Y este es un ejemplo, este es un ejemplo. Si somos una bendición donde estamos, es decir, no importa la situación, no importa el rango, la tarea que estamos realizando. José era un esclavo, pero dice que él no solo crecía interiormente en su relación con Dios, en sus responsabilidades, sino que además él era de bendición a todos los que estaban. Y eso me llama la atención y me interpela, me hace preguntar si realmente nuestro objetivo es ser canales de bendición, no importa dónde estemos, no importa lo que hagamos, no importa si somos el empleado más raso de la empresa o quizá tengamos cualquier otra actividad, aquellos que trabajamos, que tenemos un empleo a tiempo completo, no importa si en la iglesia hacemos una tarea quizá vista como menor o quizá podamos ser personas que seamos responsables de un sector importante del ministerio. Lo importante es que José fue un canal de bendición hacia la Potifar y hacia la familia que lo había adquirido. Y eso me llama la atención. Otra de las cosas que me llama la atención es que él acepta y no se queja. Y vamos a ver que entonces hay algo que encuentro en la vida de José, y es que él puede superar su drama, él puede superar la injusticia, y eso lo vamos a ver que se repite nuevamente, y puede liberar las cargas del resentimiento, las cargas que lo podrían llevar a odiar justamente a aquellos que lo habían odiado. Y eso llama también a aquellos que queremos servir a Dios, a dejar el pasado, dejar las cargas, dejar aquellas cosas en las cuales fuimos quizá o consideramos, vaya a saber, que fuimos tratados injustamente, que fuimos de alguna manera no reconocidos y que debemos seguir adelante. A mí me llama la atención de la vida de José es que él sigue adelante, no se queda en un rincón llorando y lamentándose por su pasado. Y a veces uno habla y sé que hay hermanos aquí en el grupo y hermanos que conozco que los admiro porque han trabajado y han hecho cosas en soledad y me han sido ejemplos. Ayer le comentaba a mi esposa de alguien que está en el grupo hoy, que está aquí en la reunión,
cómo ha hecho un trabajo en soledad. Y nunca había una palabra de queja porque no tuvo compañía, porque no tuvo reconocimiento, porque quizás no fue comprendido en su tarea de ayudar a personas que estaban en una situación muy vulnerable. Pero siempre me llamó la atención eso, cómo es necesario seguir adelante sin detenernos y sin tener una mochila en la cual nosotros estemos continuamente pensando en que no es injusto lo que estamos pasando, en que no es injusto la situación que nos tocó, en que no podemos aceptar las cosas que están sucediendo. Y hay hermanos con los que hablo, hace un tiempo hablaba con un hermano que no lo veía hace como 10 años, y comenzamos a hablar. Y yo digo, pero esta conversación es la continuación de las quejas que escuchaba hace 10 años. Y yo digo, es como si no se hubiera, como si los 10 años se hubieran pasado en un segundo y seguía escuchando lo mismo que escuchaba hace 10 años. Es decir, aquellas cosas que estaban mal, aquellas cosas que eran injustas en la iglesia, aquellas cosas que no se hacían como correspondía. Y entonces me llama la atención de la vida de José, que él sigue adelante y él se libera de la mochila, del resentimiento, de la culpa, de pensar que él debía tener otra posición de honor o de privilegio o de reconocimiento. Vamos al segundo caso. El resultado dice, bueno, vamos a la conclusión, ¿no es cierto? El resultado es que dice el 39:6 de Génesis, fue puesto sobre todo y dejó todo lo que tenía su amo en manos de José y no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Ahora, José era un canal de bendición. Y a mí me llama la atención que el amo no era tonto, dice el 39:3 que lo hemos leído, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y cuántas veces nosotros hemos sido bendecidos por la compañía, por la presencia, por la comunión, por el aliento de otras personas. En particular, la iglesia en la que hemos trabajado durante más de 20 años, yo reconozco y muchas veces yo digo, ha sido la bendición que Dios ha dado a través de mi esposa, de la compañera, porque ella ha tenido el don, el amor de invitar personas que luego han dado el paso de fe. Y uno dice, todos nos hemos visto bendecidos por una persona que es pura, que es santa, que teme a Dios y que desea servirle por todas las cosas. Y dice aquí el texto que Potifar no era tonto. Él se daba cuenta que él bendecía, era bendecido, que él crecía, que él prosperaba, pero no era porque era más inteligente, no era porque era más habilidoso, no era porque tenía más contactos en la corte, sino porque había un hijo de Dios en medio de su casa. Y yo digo, qué bueno es que en lugar de escuchar a veces tantas quejas y de las cuales uno también ha sido partícipe, ¿no? Porque a nadie le gusta a veces que lo traten mal, poder ser canales de bendición, poder ser una fuente de bendición. Ahora, decía el apóstol Pablo allí cuando reúne a los ancianos de Mileto en Hechos capítulo 20, ahora me estoy acordando, que él dice, yo quiero terminar mi carrera con gozo. Y estamos viendo un evento en la vida de José. Ahora nos decimos, bueno, puede ser que durante una época de su vida fue un joven optimista, fue una persona que tenía el deseo de agradar a Dios, pero que después, bueno, la vida nos hace a todos un poco más críticos, pero vuelve la cachetada de nuevo, otra vez la injusticia. Vamos a ver la situación, que todos la conocemos, vamos a leerlo muy rápido. Génesis 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Dice en Génesis 39:10-12, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día, dice, en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa
allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces dejó su ropa en manos de ella, huyó y salió. Por supuesto, no hay nada peor que una mujer despechada, no hay nada peor que el orgullo herido. Ella ya tenía su plan para deshacerse y hacer un escarmiento de la vida de José, y tras la acusación viene la cárcel. Dice el 39, el 19-23, sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y uno dice, otra vez la piña, otra vez la cachetada, otra vez la injusticia, otra vez volver a lo mismo. No hizo nada para merecer esto y otra vez se tiene que volver a la cárcel. Dice el 21 de Génesis 39, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba, dice el 23, versículo 23 de Génesis 39, dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que hacía Jehová lo prosperaba. No dejo de sorprenderme. No dejo de sorprenderme, queridos hermanos. Si a mí me pasa eso, yo me voy al rincón más oscuro de la cárcel y me largo a llorar y no salgo más de ahí. Y digo, una injusticia puede ser, pero cuando me estaban yendo bien las cosas, podía decir José, cuando realmente había crecido en todo sentido y había sido puesto a cargo como mayordomo en la casa del oficial del faraón, resulta que ahora otra piña y me derriba a tierra. Y volvemos a encontrar lo mismo. Volvemos a encontrar este espíritu donde acepta la situación, se recompone rápidamente y entonces en lugar de quejarse comienza a destacarse de nuevo. Y él se destacó en la casa de Potifar y él se destaca en la cárcel y él está allí donde de la multitud de presos que podrían estar en aquellos lugares, él comienza a escalar y a mostrarse que hay algo distinto en su vida. Y eso distinto en su vida lo marca la falta de resentimiento. Eso distinto en su vida lo marca la pureza de su corazón. Eso distinto en su vida lo marca el aceptar que las situaciones que él está viviendo son situaciones que Dios ha permitido. Por eso tenemos que tener en cuenta, y vemos, por supuesto, cuando pensamos en esto, pensamos en la carta a los Filipenses, ¿no es cierto? Las situaciones que me han sucedido, decía Pablo, han redundado más bien para progreso del Evangelio. Ahora, ¿cómo es nuestra actitud? Yo veo en las iglesias, y a veces me hablan hermanos, con tanta amargura, con tanta carga, con tanta dificultad para perdonar. Y la única manera que podamos ser útiles a Dios es confesando primero nuestra inutilidad, nuestros pecados. Nuestra es la confusión de rostro, decía Daniel en capítulo 9. A veces somos fáciles para echarle la culpa de las cosas malas que nos pasan a los demás. Por supuesto que José tenía motivos para hacerlo. Él tenía muchos motivos. Podía decir la mujer de Potifar, podía decir los hermanos que me odiaron, podía decir esta situación, ¿cómo voy a parar a la cárcel otra vez y de acá no salgo más? Pero él se destaca, él es fiel a su Dios, él deja la amargura detrás. Y para servir a Dios es lo primero que hay que dejar, por más que haya proyectos, que vamos a hacer esto, que vamos a visitar, que vamos a ser misioneros, hay que dejar todo tipo de amargura, hay que dejar todo tipo de resentimiento. Hay que reconocer que muchas cosas que nos han pasado en la vida, quizá también hemos tenido parte. Hay que pedirle perdón a Dios por haber sido tan incapaces, perdónenme, tan inútiles en muchos aspectos de la obra. Y pedirle que Él nos fortalezca y que nos libere y que nos saquemos la mochila de las cargas que llevamos
de amargura, de resentimiento, de cosas que seguramente no se las vamos a decir a nadie, pero que impiden el crecimiento en la obra. Ustedes saben la situación común que en muchos lugares llegan a un pueblo y dos iglesias, pero bueno, ustedes saben, una no se habla con la otra. Difícilmente cuando se habla de tantos proyectos y tanto deseo legítimo, ¿no es cierto?, de hacer la tarea que Jesucristo nos encomendó, de llevar el Evangelio a toda la tierra, difícilmente se puede hacer si no adoptamos la actitud de José. José no se puso a llorar, José no se empezó a quejar, José no se dejó llevar por el resentimiento, José no se abatió por las circunstancias, José dijo: donde esté, voy a comportarme como un hijo de Dios. José no usó la situación como excusa para satisfacer los deseos de la carne. Nosotros estamos viendo todas situaciones que la psicología moderna dice que son el caldo de cultivo de un delincuente. Y es cierto, un mal ambiente realmente perjudica. Pero José no puso todo lo que le pasó para transformarse en un delincuente en Egipto, para transformarse en un adicto, para transformarse en una persona resentida y violenta contra la sociedad. José dijo: acepto lo que me pasa, acepto lo que sucede, me libero del resentimiento, me libero de pensar que todo esto es injusto y que yo merezco otra cosa y voy a vivir toda mi vida pensando y perdiéndola, pensando que no me han reconocido como se debe. Finalmente, bueno, él se destaca allí en la cárcel y finalmente llega la recompensa, llega la justicia. José, llamado por Faraón, le explica el sueño que tuvo Faraón. Dice Génesis 41:38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Estoy leyendo Génesis 41:39, Génesis 41:40 dice: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Termina el versículo 43 con algo que se repite en los pasajes anteriores: y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Hay algo en la vida de José que tenemos que imitar. Potifar lo puso sobre toda su casa. Había en él un semblante, había en él un corazón que se destacaba y las personas confiaban en él. Potifar dijo: este va a ser honesto, este no me va a robar, este va a ser laborante, este va a ser diligente, va a estar sobre toda mi casa. El jefe de la cárcel dijo: este va a hacer lo correcto, va a hacer las cosas que son necesarias para que funcione bien, para que no haya líos ni motines en la cárcel. Y lo puso sobre toda la cárcel. Y por eso decimos que no puede ser coincidencia, porque se presenta una tercera situación donde Faraón dice: ahora te voy a poner sobre toda la tierra de Egipto. En tres situaciones muy distintas, José fue puesto sobre todo, porque él tenía un corazón puro para Dios. A veces nos quejamos y a veces nos duele, quizá vemos personas que consideramos más incapaces que nosotros al frente de ciertos ministerios o de ciertas actividades o quizá con más publicidad, pero tenemos que pensar esto: Dios no nos va a poner al frente, Dios no nos va a poner sobre una gran responsabilidad mientras tengamos una mochila donde no hayamos perdonado, donde no hayamos soltado las cargas, donde no hayamos pedido perdón a Dios y reconocido que realmente muchas de las cosas en las que debíamos haber sido más fieles en el servicio no las hicimos como tal. Cuando dejé mi tarea como anciano, como pastor de la iglesia, pedí disculpas. Pedí disculpas a los hermanos porque había muchas cosas en las cuales no estuve a la altura de las circunstancias. Y le dije a los hermanos:
ellos esperaban, había ciertas cosas que teníamos que arreglar y ciertos temas, y ellos esperaban que quizá yo pudiera tener alguna palabra que no fuera apropiada. Pero les dije, miren hermanos, les pido disculpas. Yo no he estado en muchas situaciones a la altura de las circunstancias. Yo no he sido capaz de resolver ciertos temas y ciertas cosas, y reconozco mi error. Por la gracia de Dios, donde no había nada, ahora hay un campo, ahora un terreno muy grande, baldío, ahora hay una edificación, hay una iglesia. Por la gracia de Dios utilizó a algunas personas, y no solamente yo, sino seguramente otros hermanos que continúan, y los mismos ancianos que continúan. Pero si hay algo que hay que expresar, es dejar de echar la culpa a los otros de las cosas que seguramente nos han sucedido y nos han dolido, de las heridas que nos han provocado. Pero si no soltamos, no vamos a poder avanzar. Si no perdonamos, no vamos a poder avanzar. Yo admiro a los hermanos que están trabajando en soledad y que no están resentidos. Yo admiro a los hermanos que están trabajando en soledad y que está bien, podrían estar acompañados, pero por alguna circunstancia, bueno, los hermanos no comprenden quizá el ministerio que están haciendo o lo que están haciendo, o su corazón generoso para Dios, pero no he escuchado una queja. A veces se hacen las cosas, pero después viene la queja. Nos vamos a juntar para hacer esto. Y cuando termina la actividad, pero se convocó a toda la iglesia y vinimos 4. Y vinimos 4 a repartir folletos. Y no puede ser, y esto no puede ser. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? Es decir, estamos viniendo para hacer una tarea y después poder juzgar a los que no vinieron. Seguramente nos duele. Si se convoca a toda la iglesia y a repartir folletos y vienen 4, la verdad que, bueno, algo nos va a doler. Pero no nos podemos ir con esa sensación y con esa tristeza a nuestra casa. Tenemos que aprender a superar. Miren, yo les comento algo, no lo quiero hacer muy largo, pero les comento algo que pasaba los miércoles, que disminuye la concurrencia los miércoles a la reunión de oración, y siempre me iba con un pesar a mi casa. Era tremendo, era tremendo. Digo, bueno, será el programa de actividades. Bueno, vamos a cambiar el programa de actividades. Será la forma en la que hacemos la reunión, será el horario en el que hacemos la reunión. Y después me terminé convenciendo, y los mismos hermanos me dijeron, digo, che, vos venís el domingo a tocar la música, pero no venís los miércoles. Me dice, no, lo que pasa es que yo los miércoles no voy, ya en mi política no voy. Bueno, linda respuesta, ¿no? Entonces, yo dije, esto no puede ser. ¿Y saben qué empecé a hacer? Empecé a agradecer por cada hermano que veía los miércoles. Llegué a mi casa y decía, gracias por este hermano que lo veo todos los miércoles. Gracias por esta hermana que mi esposa me dice que ora para que Dios me sostenga. Gracias por este joven que lo veo todos los miércoles, o que lo veo casi todos los miércoles. Y cómo cambió la cosa cuando ya me liberé de esa carga, porque bueno, uno como responsable de la iglesia quiere que todos los miembros de la iglesia estén en todas las reuniones, pero cómo cambia la cosa cuando uno se libera de la carga y uno, por supuesto, que hace todo lo posible para que los hermanos estén, y siempre es buena la palabra de exhortación y de aliento, pero nos liberamos y decir gracias, gracias por los que están. Gracias por los que están. Mire, le voy a hacer algo muy cortito, tengo muchas experiencias de la obra, pero bueno, hicimos una actividad que continuaba. A mí me gusta mucho la enseñanza con gente nueva, me gusta mucho trabajar con grupos de gente nueva, me gusta mucho conversar con la gente nueva. Soy una persona muy introvertida, muy tímida, pero en cuanto al Evangelio, me gusta una rueda y conversar y trabajar con gente nueva. Entonces le digo a algunos hermanos que estaban trabajando en una zona, le digo, ustedes están trabajando con niños, pero necesitamos llegar a las personas grandes. Tenemos que trabajar con gente nueva. No, pero no quieren que esto, que lo otro, no, bueno, puede ser algunas madres, no sé, vamos muchachos, vamos, hay que invitar, vamos a un lugar, conseguimos un lugar, y vamos, primera reunión, 2 personas nuevas,
Termina la reunión, las caras por el piso. Hicimos un esfuerzo bárbaro, 2 personas nuevas, ¿cómo puede ser? Le digo, hermano, 2 personas nuevas que vienen a escuchar el Evangelio. Tenemos que estar contentos, tenemos que estar gozosos. 2 personas nuevas que vinieron a escuchar el Evangelio. A fin de año ya había 30 personas escuchando el Evangelio que venían y teníamos el salón ya lo teníamos lleno, lleno. Ya estamos apiñados. ¿Y eso por qué? Eso porque tenemos que despojarnos del pesimismo y saber que si vamos en el nombre de Dios, que si vamos con corazón puro, buscando solamente la gloria de Dios, que si queremos servir a Dios, entonces Dios a su tiempo nos va a prosperar espiritualmente como lo hizo con José y entonces las cosas van a ser diferentes. Muchas obras no crecen porque no soltamos la mochila. Muchas obras no crecen porque no soltamos la carga. Miren, termino con esto. Me hizo mucho bien pensar en la vida de José como alguien que se liberó, como alguien que no usó todo como excusa para ser un marginal, un delincuente o alguien que fue pasar inadvertido en la historia de la humanidad. Él se destacó por tercera vez, y por tercera vez se dan las mismas cosas. Por tercera vez él vuelve a estar puesto sobre todo. Él llega a posiciones de responsabilidad. Y a veces hay hermanos que están resentidos porque no los ponen. Es un problema los que quieren ser ancianos. Miren, yo no sé para qué quieren ser ancianos, son todos problemas, ¿no es cierto? Seguramente hay varios ancianos entre nosotros. Pero hay muchos que quieren ser ancianos, y quieren ser ancianos, y quieren ser ancianos, y quieren estar ahí, quieren mandar, y no llegan, porque la persona a la que Dios llama es una persona que se aterroriza cuando Dios la llama. Es una persona que dice, yo no puedo. Moisés dijo, yo no puedo. Jeremías dijo, no, yo soy niño. Y entonces tenemos para que Dios nos use, debemos primero tener esa actitud de humildad, de aceptación, de espera, como tuvo José. Y llegó su oportunidad. Llegó la oportunidad. José entonces de estar no solo a cargo de una familia o de los bienes de una familia importante, como la familia de Potifar, no solo a cargo de la cárcel, sino también, lo más importante, él fue el instrumento para salvación de la nación de Israel a través de estar a cargo en toda la tierra de Egipto. Recordemos un poco entonces, José fue odiado, José fue vendido, José fue traicionado. Por supuesto que es un gran ejemplo y es lo que más se asemeja a la figura de Jesucristo, ¿no es cierto? Pero Dios estaba con él. Cuando él tenía la excusa perfecta para vivir amargado, para dedicarse a hacer daño, para estar murmurando y quejándose todo el día, él triunfó. Triunfó sobre todo eso, porque se despojó de toda amargura. Dice el autor a los Hebreos, ahora recuerdo ese pasaje donde dice que no haya en nosotros ninguna raíz de amargura, dice que contamine. Es decir, no solo nos amarga a nosotros, sino que nosotros podemos amargar a los demás. Y se puede salir entonces de una vida dura, de una vida difícil, de una vida donde haya habido injusticias, poniéndose en las manos de Dios y confiando en Él. Mis queridos hermanos, si hay heridas que aún están sanando, dejemos que Dios las sane. Si hay cosas que hay que dejar de lado y uno dice esto es injusto, bueno, dejemos las cosas en las manos de Dios. Si hay cosas en las cuales nosotros esperamos un reconocimiento mayor, y bueno, no va a llegar nunca. Mi esposa me dice, busquemos los tesoros en el cielo. Dice, no. Mi esposa es mucho más espiritual que yo. Y me dice, nunca te van a reconocer determinadas cosas, que a lo mejor uno cree que deberían reconocer y por ahí no es así, ¿no es cierto? Pero vivamos entonces libres de cualquier atadura que nos impidan ser un canal de bendición para Dios. Bueno, sencillas palabras, pero realmente a mí me hizo pensar mucho. Que el Señor les bendiga. Amén.